¿Qué nos está haciendo? Buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a la tercera de las conferencias del ciclo que la Cátedra de Educación y Sociedad, que coordina mi compañero Antonio Luzón, y el Aula de Literatura, que coordino yo misma, soy Pilar Núñez, hemos organizado próximo al centenario del fallecimiento de Andrés Manjón, para revisitar, que siempre es bueno, su figura, su obra, su papel en Granada y sobre todo nos interesan sus aportaciones a la educación. En las dos sesiones que llevamos parece que estamos tomando idea más exacta de la auténtica magnitud de las innovaciones pedagógicas de Manjón. Fue un hombre que, aunque como dijo el pasado día el profesor Antonio Romero, no tuvo una formación en educación específica, sí que tenía una inteligencia natural y luego tenía una cosa que hace mucha falta en educación, que es sentido común. Entonces, pues con sentido común y una inteligencia natural fue capaz de tomar decisiones metodológicas, como vimos sobre la enseñanza de la lengua, muy acertadas, muy sensatas, que no han caducado en absoluto. Y hoy pretendemos aprender algo de cómo afrontó con esa inteligencia y con esa sensatez o ese sentido común la enseñanza de la matemática. Y para ello, nuestra ponente de hoy, que ha investigado, porque es profesora de matemáticas, precisamente sobre la propuesta para la enseñanza de las matemáticas de Andrés Manjón, pues nos contará más cosas para que vayamos completando esa figura. Así que a la conferenciante la presenta Antonio Luzón. Vale, muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todas y a todos, y una vez más, muchas gracias por su presencia. Son ustedes realmente los que dan sentido a esta cátedra y a estas actividades que se organizan pues justamente desde la madraza. Como ha dicho Pilar, pues estamos en la tercera conferencia del ciclo de la educación en torno a Andrés Manjón. Es una deuda, como dije el otro día, que teníamos desde la cátedra y del Centro de Cultura Contemporánea de la Madraza con la pedagogía manjoniana y con Andrés Manjón. Y sabiendo y siendo conscientes de que estamos próximos a la celebración del centenario de su fallecimiento, pues lógicamente nos pusimos manos a la obra para organizar este ciclo, ¿no? Que esperemos de que no sea el último. Entramos en la tercera conferencia dedicada a la enseñanza de la matemática en Andrés Manjón, y que Irene, muy amablemente y con buen sentido, la ha bautizado y le ha dicho las otras matemáticas, ¿no? Por tanto, quiero decir que yo creo que es una conferencia que apetece, que le da sentido al ciclo, y que lógicamente pues que ella, como ha trabajado en su tesis doctoral sobre la enseñanza de la matemática en Andrés Manjón, ¿quién mejor que nos va a ilustrar sobre este aspecto de la enseñanza de la matemática en la pedagogía manjoniana? Pues Irene Real García, ella es profesora de matemáticas en educación secundaria y empezó a trabajar su tesis doctoral sobre la enseñanza en Andrés Manjón en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas con los profesores Isidoro Segovia y Francisco Ruiz hace ya pues algunos años, en el 2007, y su inquietud por la enseñanza de las matemáticas no ha decaído, y según me ha confesado, ella sigue teniendo presente y es un referente en su práctica educativa esa enseñanza, es decir, esa inquietud que en su investigación pues le sirvió mucho las aportaciones que hizo en su investigación sobre la matemática en Andrés Manjón. Es sí que tengo que, o bien tenemos que agradecer la compañía, la gratitud de acompañarnos esta tarde de Irene, sobre todo pues por su gratitud, por su amabilidad de acompañarnos y
versar su conferencia sobre la enseñanza de la matemática. Así que Irene, cuando quiera. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, Pilar, por invitarme, por contar conmigo. Gracias a todos los asistentes por dedicar un ratillo de su tarde a escuchar un tema tan poco habitual. Se me escucha bien, ¿no? Tan poco habitual y tan inédito. Hasta la fecha que yo sepa, nadie más se ha dedicado a estudiar la enseñanza de las matemáticas en los primeros años de la Ave María, en los años de su fundador. Así que gracias, espero ofrecer alguna nueva idea sobre lo que ya se está aportando en esta sesión, en estas conferencias, y que, bueno, pues que ayude a completar la imagen del personaje de Manjón, que está muy estudiada y es conocida en muchos otros ámbitos, pero no en este. Como ha comentado Antonio, lo que voy a contar esta tarde es el resultado de una investigación de carácter histórico que yo llevé a cabo para concluir mi curso de doctorado en el Departamento de Didáctica de la Matemática aquí en Granada, allá por el año 2006-2007. Con posterioridad continué, ya explicaré después en qué centré mi estudio, continué más a fondo ese estudio de la didáctica de las matemáticas en Andrés Manjón, pero no culminé, me queda poquito, pero no se materializó en una tesis, pero el trabajo, el análisis está hecho y hoy aportaré algunas pinceladas, algunas conclusiones a las que llegué más adelante. La primera parte del trabajo es básicamente lo que voy a contar hoy, es una descripción de cómo se lleva a cabo la enseñanza de las matemáticas en el Ave María y cómo se sitúa dentro de los planteamientos pedagógicos de Manjón tan característicos. Y bueno, pues vamos a ello. Antes de nada, de entrar en materia, vamos a situar la figura de Manjón en la España del cambio de siglo. Sé que en las conferencias anteriores ya se ha situado el personaje, entonces yo voy a ir al grano, voy a centrarme solo en los aspectos que considero importantes para luego entender y situar la enseñanza de las matemáticas. Bueno, como saben, Andrés Manjón no nació en Granada, nació en Burgos, era hijo de una familia de campesinos muy humildes y su primer contacto con la escuela, esto es importante, fue muy negativo. Él estudió en escuelas parroquiales a cargo de los párrocos de los pueblos de alrededor y pronto marchó a Burgos como estudiante externo del seminario y pasó los primeros años allí de su enseñanza, como alumno. Posteriormente marchó a Valladolid y allí ya tomó contacto con la enseñanza como profesor, no solo como alumno, sino como profesor. Simultaneaba sus estudios de Teología y Derecho dando clases en una academia de educación secundaria para subsistir, ¿no? Posteriormente se doctoró en Derecho, empezó a trabajar como profesor sustituto en la Universidad de Valladolid y empezó a preparar oposiciones a cátedra. Ganó la cátedra de Instituciones Eclesiásticas en Santiago de Compostela y en 1880, por concurso de traslados, aterriza como catedrático de Derecho Canónico en Granada. Y ya nos encontramos a Manjón en Granada. Bueno, él empieza los primeros años trabajando como profesor en la universidad y pronto renace en él la vocación sacerdotal. Es nombrado canónigo en la abadía de Sacromonte y un año después, en el 886, se ordena sacerdote. Bueno, pues ya tenemos a Manjón en Granada, viviendo en la abadía del Sacromonte, y es conocida la imagen de Manjón bajando en su borriquilla desde la abadía todos los días hasta el centro de Granada. El Sacromonte pues era puro campo, lleno de nopales, y en uno de esos ir y venir, pues Manjón se topa con la famosa maestra Migas. Recientemente he tenido conocimiento de que la figura de la maestra Migas viene del siglo XVI. Parece ser que en la zona del Bajo Albaicín había una mujer que se encargaba del cuidado de los niños pequeños mientras sus padres jornaleros iban a trabajar. Entonces a estas maestras se les llamaba maestra amiga, maestra Migas, de ahí el nombre de las escuelas Migas. Bueno, pues Manjón se topó con la maestra amiga de su época, ¿no? Y él mismo, como reconoce en su diario, se avergüenza de no estar haciendo lo que esa mujer analfabeta hacía por esas niñas y se propone ayudarla. Empieza costeando el alquiler de la cueva y impartiendo allí clases de catecismo. Bien, aquello fue evolucionando y al cabo de un año, en octubre de 1889, funda en un Carmen que él adquiere de su bolsillo la primera escuela para niñas. Como él dice, el primer día asistieron 14, al cuarto 45, 79 al mes y 120 a los 3 meses. Un crecimiento
ponencias, y al cabo de un año unas 300, o sea que el éxito incuestionable. Esa es una foto también conocida de la puerta de la cueva donde se inició todo en 1888. Veis ahí los nopales al fondo, aquello era puro campo. Bien, el proyecto de Manjón fue creciendo y en los años sucesivos adquiere 7 cármenes en la zona baja del Albaicín y constituiría la colonia matriz del Ave María, la Casa Madre. El proyecto continúa expandiéndose por el resto de España, incluso se fundan fuera de España otras escuelas y comienzan a venir visitantes a conocer ¿cómo decirlo? No sé, era sorprendente, en la época era como un prodigio, ¿no? Vamos a ver qué hace Manjón en las escuelas, y venían visitantes de toda España, benefactores, admiradores de toda índole política. Funda una escuela de artes y oficios, el mercado laboral demandaba artesanos y funda una escuela de artes y oficios que duró poco. Pronto aquello se reconvirtió en un seminario de maestros en la Cuesta del Chapiz, enfrente de la Casa Madre. Se fundó en 1905 un seminario de maestros porque Manjón necesitaba mano de obra para sus escuelas, entonces él los formaba allí. En 1912 se jubila de la universidad, pero él sigue trabajando en sus escuelas hasta el final de sus días. En 1923 muere en Granada, convertido en toda una celebridad. Su funeral es uno de los acontecimientos de la época, ¿no? Multitudinario. Al final de su vida, las escuelas de la Ave María contaban con más de 300 establecimientos por toda España, parte de Latinoamérica e Italia. Estamos hablando de realmente un proyecto muy, muy, muy importante en tan pocos años, apenas 30 años. Aquí una foto que he rescatado del año 1914 de Manjón en el centro, con sus colaboradores del seminario de maestros y los alumnos. Bien. La época que le tocó vivir a Manjón pues es una de las épocas más críticas de la historia reciente de nuestro país. Primero ese sexenio revolucionario y luego el periodo de la Restauración borbónica suponen un clima convulso, alternancia política, corrupción, desastres económicos, la pérdida de los últimos territorios de ultramar, atraso en la revolución industrial, desfase cultural con respecto al resto de Europa occidental, degeneración moral, social. La España de aquella época estaba dividida en dos posiciones completamente antagónicas. Los moderados, por un lado, que defendían los valores conservadores y católicos tradicionales, apoyados por gran parte de la Iglesia, obviamente, y luego estaban los sociales liberales, pues, que abogaban por una renovación a todos los niveles de la sociedad. Manjón, en su diario, que recomiendo encarecidamente la lectura del diario de Manjón, es una lectura deliciosa y apasionante porque apenas con 3-4 líneas que escribía al día hace un retrato y una fotografía fiel de aquella España, ¿no? Y ya por no decir, plasma todo su sentir pedagógico y todas sus ideas en 4 líneas. Pues Manjón, en algunas de sus entradas del diario, en torno a 1896, 1900, habla de cómo era ese contexto, ¿no? Se teme que los Estados Unidos nos declaren la guerra y se pierda Cuba, que nos diezmen el trancazo, que si no llueve se pierdan las cosechas y mueran los animales, que llamen a filas a Enrique Amaya y cobren unos palos a Berlanga que él anticipó estando en el hospicio. Enrique Amaya era uno de sus primeros maestros, gitano, por cierto, que él formó, fiel colaborador, y es verdad, en esos años Manjón vio marchar a muchos de sus maestros a filas y era una faena, ¿no? Y es una preocupación constante en su diario y en muchos otros de sus escritos. La guerra, llamar a filas, mis maestros se van. Otra entrada. Segundo, tiene erisipela, los ratoncillos viruelas. En Cuba y Filipinas, guerra. En España abunda el hambre y en noviembre nieva y hiela. Agua, frío y ruina para los campos. Enormes tributos para los que algo tienen o perciben. Anemia, decaimiento y cansancio y desmayo general. Sin poder vivir así y careciendo de energía para cambiar de rumbo y procedimiento. Bueno, pues así era la España de final de siglo. Todo muy negro. Bien, en esta situación, en este contexto, con dos Españas divididas, dos formas completamente distintas de ver la sociedad y la política, todo, la economía, la educación, como siempre, fue el principal campo de batalla.
cada vez que una facción política llegaba al gobierno, pues intentaba imponer a la masa social pues, sus valores. ¿Cómo? Pues a base de decreto, cambiando la legislación en materia educativa. En aquellos años, como bien recoge Andrés Palma en sus estudios, los 3 temas candentes eran la libertad de enseñanza, el laicismo o confesionalidad de la enseñanza y la enseñanza pública o privada. Bien, desde el ámbito renovador, progresista, pues se intentaba erradicar los valores católicos que impregnaban... ¿Se me oye mejor ahora? Vale, no me habéis dicho nada. Pues desde el ámbito progresista se intentaba erradicar todo vestigio, ¿no? Los valores católicos tradicionales de la enseñanza, ¿no? La enseñanza había estado monopolizada por la Iglesia en cuanto a formación de profesores, órdenes religiosas que se dedicaban exclusivamente a la enseñanza, ¿no? Entonces, la Iglesia se siente amenazada y adopta una postura defensiva. Y la Ley Moyano de 1857 se rescató con la restauración borbónica y sentó la base de un nuevo sistema educativo y la Iglesia y ya pues empezó a ver peligrar su monopolio y como digo, se centró en defender las ideas tradicionales y poco más. Se centró en primaria y secundaria y en colegios e instituciones de enseñanza que prácticamente se dedicaban a educar a los hijos de la burguesía, que son los que querían que sus hijos recibieran esa enseñanza tradicional y la Iglesia la garantizaba. En cambio, en el otro bando, la Institución Libre de Enseñanza de Ginés de los Ríos materializó las nuevas ideas krausistas que venían de Europa. Y pues empezaron a hacer congresos pedagógicos donde pues, se promovían todas estas nuevas ideas, se hacían públicas y visibles. Esto lo fomentaba el Ministerio de Función Pública. La Iglesia, como dije antes, en materia de renovación hizo poca cosa. Revitalizaron los seminarios, crearon las universidades pontificias e intentaron imitar los congresos pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza pues, a su manera, en los llamados congresos católicos entre 1889 y 1902. Como nota curiosa, Manjón dio un discurso en el último de ellos, el de 1902, que tuvo lugar en Santiago de Compostela, y ahí él expuso sus ideas al respecto de la educación. Bueno, en este ambiente donde tenemos a la Iglesia estancada, digamos, en materia de renovación educativa, aparece Manjón. Algunos le otorgan el logro de conseguir la renovación pedagógica católica. Bueno, Manjón fue renovador en el sentido de que dirigió su enseñanza a las clases más humildes y empezó a usar principios metodológicos nuevos, novedosos, que no eran propios de la enseñanza que se venía practicando en las instituciones religiosas. En ese sentido, pues sí podemos hablar de un Manjón renovador, pero no deja de ser Manjón un verso suelto, fue como una gota en el mar. Para entender la posición de Manjón y entender por qué surge su inquietud, tenemos que tener presente el movimiento regeneracionista que circula en los ámbitos intelectuales de esa época. El máximo exponente fue Joaquín Costa y era un grupo de gente muy variado que tenían una visión pesimista de España, como para no tenerla, ¿no? Ellos buscaban diagnosticar los males que aquejaban a España: la corrupción, la falta de instrucción, de higiene, la superstición, la superchería, y intentaban poner remedio, buscar solución. Bueno, Manjón habla en términos regeneracionistas. Ya en 1892, recién fundadas sus escuelas, escribe su primera memoria de las escuelas y ahí también se explaya sobre sus ideas de todo tipo y habla de regeneración. Dice: la regeneración y salvación de un hombre es difícil, la de un pueblo como el nuestro la ha de ser doblemente, pero nuestra obra no es nada si no regenera y salva. Entonces no olvidemos que Manjón busca regenerar, la regeneración social, ¿no? Lo que ocurre es que el proyecto de Manjón es que es muy concreto. Él, teniendo estas ideas en la cabeza, lo que hace es actuar en su entorno más cercano. Él se encuentra en una cueva con unas niñas y hay que va a ayudar. No hay que perder de vista que Manjón era lo que era, un sacerdote con sus ideas firmemente católicas, tradicionales, y entonces su obra tiene una intención apostólica. Al final es lo que pretende.
Los problemas que le preocupan a Manjón pues es lo que veía en su camino diario, cuando atravesaba el Sacromonte y el Albaicín: la ignorancia, la enfermedad, la insalubridad, los vicios materiales, la guerra, como he dicho antes, la inmoralidad, la indiferencia religiosa. Bueno, es curioso que precisamente el desastre del 98, esta situación que vivía, esta situación que atravesaba España, a Manjón le dieron una gran notoriedad. O sea, paradójicamente se benefició, ¿no?, de este sentir tan pesimista y de este decaimiento que flotaba en el ambiente. Su obra se empezó a conocer por toda España y se empezó la expansión de sus escuelas. Empezaron a venir visitantes, como mencioné antes, de toda índole política, a admirar la obra de Manjón. Y claro, él necesitaba financiación. Él empezó financiando las escuelas de su bolsillo y aquello no se mantenía solo. Era una iniciativa completamente privada, entonces aquello cobró una notoriedad y la gente, como buscaba, en el ambiente estaba esa regeneración, esa necesidad de levantar al país, pues habían encontrado una persona pues, que lo hacía, y entonces la gente gustosamente venía y colaboraba, pero de toda índole política. Adversarios que Manjón critica duramente en su diario, pues si daban una perra, pues bienvenida era, ¿no? No es de extrañar que al final de su vida pues llegasen muchísimos reconocimientos y distinciones. Rechazó el cargo de rector y de decano de la universidad, también le ofrecieron un cargo en el Tribunal de la Rota y lo renunció, un montón. Él renunció, él siempre prefería que le llamasen maestro de escuela. Si reportaba algún beneficio económico para su escuela, pues lo recibía de buena gana, pero todos los demás honores los declinó. Pero fue una persona realmente ilustre en su época. Aquí he puesto unas cuantas fotos, unas vistas actuales de la colonia madre, de la casa madre, que seguro que muchos ya conocen. Ahí al fondo la Alhambra, un sitio privilegiado. Los Cármenes por aquí, las cuevas del Sacromonte al fondo. Esto es un planetario donde los niños recreaban el sistema de los planetas en los patios. Las famosas plazuelas donde los niños recorrían el mapa de España en relieve. Este es un detalle de la fachada, que están todas decoradas con representaciones matemáticas, de geografía, de naturales. Todo es una escuela por dentro y por fuera. ¿Vale? La iglesia se construyó más adelante porque Manjón, como vivía en el Sacromonte, en la villa del Sacromonte, en los primeros años llevaba a los niños a misa allí. Claro, cuando se dieron cuenta que aquello era una algarabía y un follón, pues ya le empezó a dar apuro al hombre y construyó la iglesia. Pero los primeros años los ponía en fila india hasta el Sacromonte y los bajaba. Debía ser un buen espectáculo. Bueno, la relevancia que adquiere Manjón y su obra no hay que quitarle, no hay que restarle mérito, no es ni casual ni infundada. Tengamos en cuenta lo que mencioné antes: al final de su vida tenía una red de centros de enseñanza y un seminario de maestros, en total más de 300 establecimientos. En ellos Manjón lleva a cabo una enseñanza basada en los principios didácticos que flotan en el ambiente, renovadores, innovadores, basados en el juego, la enseñanza activa y una enseñanza al aire libre. Coincide con coetáneos como María Montessori, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros en Europa, ¿no? Para afrontar y abordar la enseñanza en sus escuelas, él se ve en la necesidad de elaborar materiales para los maestros que empiezan a trabajar con él. Y él se forma para dar clase. Él maneja todos los manuales de pedagogía más importantes de la época, pues Rufino Blanco, Pedro de Alcántara, el padre Ruiz Amado, se cartea con ellos. Vamos, que estaba muy puesto, estaba muy al día en toda la pedagogía del siglo XIX y también de las nuevas corrientes que venían del extranjero. Manjón no llegó a sistematizar su pensamiento en una guía, un manual concreto. Sus ideas están desperdigadas en todos sus escritos. Ya digo, en el mismo diario te encuentras alusiones a la enseñanza de las matemáticas.
Pero sí es verdad que al final, entre 1909 y 1914, se fueron publicando por fascículos, por entregas, las hojas catequistas y pedagógicas. Ya había necesidad de algo tangible, ¿no?, que pudiera orientar a la gente sobre cómo poner en práctica todo aquello que él defendía. Y viene a ser como una especie de guía didáctica. Se desgrana el programa escolar de la primera enseñanza de la época en todas las materias, no solo en matemáticas, y se dan claves concretas de cómo llevarlo a cabo. Tareas concretas, reflexiones, sugerencias, ideas sobre el uso de materiales, forma de graduar las tareas, reflexiones religiosas, reflexiones morales, de todo tipo. Entonces es lo más parecido, no es un libro de texto porque no se usaba en las escuelas como tal, pero es lo que llamaríamos una guía didáctica para el profesor, ¿vale? Y sobre todo, lo más característico, lo más relevante de Manjón desde un punto de vista educativo es el hecho de orientar toda la enseñanza hacia la educación religiosa. Algún estudioso del tema, creo que fue Puelles, en los años 80, habla de que las escuelas de la Ave María son las primeras escuelas parroquiales, ¿vale? Porque la enseñanza y la educación religiosa van íntimamente unidas. Y hoy veremos cómo consigue hacerlo con las matemáticas también, aunque parezca extraño, las matemáticas también le sirven para promover los valores religiosos. Bien, pasemos a recordar, a refrescar qué pensaba Manjón sobre la educación, cuáles son sus ideas pedagógicas. Bueno, he rescatado este pequeño fragmento de la memoria de 1892. Manjón escribió 3 o 4 memorias donde se analizaba el estado de las escuelas, cómo habían evolucionado, y ahí va también dando pinceladas de su pensamiento pedagógico. En esta de 1892, apenas 3 años después de fundar las escuelas, ya plasma su declaración de intenciones. Dice: educar es formar hombres y mujeres dignos del fin para el que han sido creados y de la sociedad a la que pertenecen. Formar hombres, eso es, seres racionales, sanos, útiles y buenos, tales cuales Dios los quiere y la familia y la sociedad en general los necesitan. Eso es, preparar o disponer al hombre para cumplir su fin en este mundo y en el otro. Es decir, para Manjón educar es formar hombres completos. El hombre está compuesto de muchas dimensiones y Manjón quiere que se desarrollen todas. Entonces, el concepto de educación en Manjón, en primer lugar, es integral. Manjón habla de forjar caracteres, o sea, gente útil y buena, como dice ahí, con carácter, gente cabal, como dice él también, hombres y mujeres cabales. Entonces estaríamos hablando de una educación moral. Y por último, educar es formar hombres para el fin al que Dios los ha creado, ¿no? El hombre como educando de Dios. Así que la educación, además de integral y moral, para Manjón tiene que ser eminentemente religiosa. Aquí explica en esta pequeña cita el por qué la religión, como dice al final, tiene que ser la reina de la escuela. Dice: educar es enseñar a vivir bien, o según norma de verdad y caridad, y esto ninguna ciencia lo enseña como la religión y religión cristiana. Claro, para él el sumum de los valores son los valores cristianos. Esa ciencia del recto vivir que se aprende viviéndola tiene su cultivo en la vida religiosa de la familia, la iglesia y la escuela, y en esta además por la enseñanza de la religión y de cuantas verdades puedan relacionarse con ella, y a esto obedece el hacer la reina de la escuela. Esta cita es de un libro que Manjón escribió ya al final de su vida, de hecho se publicó póstumamente, que se llama El maestro mirando hacia afuera. Está compuesto de 5 libros y en el cuarto habla de los maestros didácticos y antididácticos. Y es un estilo muy manjoniano. Manjón muchas veces usa mucho recurso lingüístico y usa mucho el contraste. Entonces, para decir lo que es el buen maestro, el buen método, habla de lo que es el maestro bueno, y habla del maestro apto y del maestro inepto para enseñar. Y esta cita está sacada de ahí, ¿vale? Ahora veremos alguna cita más de ahí. Bueno, pues teniendo en cuenta que para Manjón la educación, ante todo, tiene que perseguir educar en valores y formar buenos cristianos, en el discurso que Manjón impartió con motivo de la apertura del curso universitario en Granada en 1897, le llamaron, y él habló sobre educación y pedagogía, pues ahí otorga todos estos calificativos a la educación. Hemos dicho que la educación tiene que ser integral.
Entonces, para Manjón, la educación tiene que ser desde la cuna, gradual, continua y progresiva, tradicional e histórica. Este apartado es muy importante y luego lo veremos en matemáticas. Para Manjón, el sentido patriótico no tiene nada que ver con ir a la guerra. Para Manjón, el sentido patriótico tiene que ver mucho con el conocimiento del territorio, de tu gente, de tus costumbres, tus tradiciones, ¿vale? Entonces, por eso la educación para él tiene que ser tradicional e histórica. Arraigarse en la historia, conocer tu historia. La educación tiene que ser constante y unitaria. Unitaria en el sentido de que tiene que haber algo que la cohesione, que eso va a ser la religión. Orgánica y armónica, instructiva, intelectual, activa, sensible o estética, artística y manual, física y social, libre, moral y religiosa. Todo eso en una escuela de enseñanza primaria. La escuela para Manjón es el sitio donde educar. Y ese es el fin al que va a orientar sus escuelas. Dice, el pensamiento final de esas escuelas es educar enseñando hasta el punto de hacer de los niños hombres y mujeres cabales, completos, íntegros. La enseñanza no es sino un instrumento ordenado a formar hombres bien educados, inteligentes, laboriosos y honrados. Enseñar es mostrar la verdad, pero instruyendo y educando. Equivale a decir, enseñar es aprender, hacer adquirir conocimiento de historia, religión, gramática y hábitos intelectuales, pero mirando siempre más al desarrollo de las facultades que a la adquisición de conocimientos, pues con las facultades desarrolladas siempre se pueden adquirir nuevos conocimientos. Para los que nos dedicamos a la enseñanza en el siglo XX, cuando Manjón dice desarrollar facultades, yo entiendo desarrollar competencias, así, ¿no? No es solo instruir, es enseñar a la gente a desenvolverse, ¿no? Entonces, en ese sentido, Manjón cambia un poco el paradigma, ¿no? Hemos dicho que el fin último es educar al hombre como Dios quiere que sea, ¿no? Y Manjón hace del catecismo la asignatura céntrica, se refiere a ella así, como asignatura céntrica, para lograr esa unidad que dije antes en la formación escolar. Entonces, todo en la escuela de Manjón va a girar en torno a la religión, va a ser el hilo conductor la religión. Él no se corta un pelo, él era un clérigo de finales del siglo en esta contienda política que hemos dicho entre racionalismo, laicismo, y él habla en términos de luchar contra el racionalismo, el libertinaje y el laicismo de la escuela. Claro, él estaba en su posición, pero se mojó, bajó a la arena de juego, al terreno de juego y por lo menos hizo algo por cambiar las cosas. Para Manjón, el catecismo tiene que ser el primer libro de texto y casi el único de memoria. La enseñanza memorística, pues no ayuda, no es muy educativa, entonces, pero el catecismo sí. Se debe ampliar hasta hacer de él el libro regulador de la vida individual y colectiva. Convendrá mucho ilustrar, decorar y confirmar la doctrina con los hechos de la historia sagrada, de la eclesiástica y la profana, y aún así relacionar las verdades religiosas y morales con las demás enseñanzas. Él lo suelta ahí, pero ya veremos, ¿no? Cómo relacionamos las matemáticas, la lengua, las sociales con las verdades religiosas y morales. Bueno, pues lo hace. Como comenté antes, en los últimos años Manjón recopiló toda su metodología, ¿no?, en las hojas catequistas y pedagógicas. Ahí está concentrado el procedimiento de la escuela, es la auténtica guía del profesor avemariano. Las hojas están compuestas por 5 libros y cada uno de los libros recibe el nombre de una de las partes del catecismo, entonces en vigor. No solo es que reciba el nombre, es que todo lo que contiene ese libro, de todas las asignaturas, en total 12 hojas, se va a intentar relacionar con esa idea. El libro primero trata sobre el fin del hombre y la señal del cristianismo, el libro 2 sobre el credo, la fe, el tercero sobre el Padre Nuestro, el cuarto sobre los mandamientos y el quinto sobre los sacramentos, ¿vale? Entonces, la idea es que en las clases, en cuanto los niños llegaban a la escuela, se les contaba un pensamiento. Hoy vamos a tratar sobre, por lo que sea, los mandamientos, la virtud, la caridad. Bueno, pues ese pensamiento que iniciaba la jornada se aludía a él constantemente, se intentaban relacionar todas las enseñanzas del día con ese pensamiento y al final de la jornada pues se cerraba, se hacía una reflexión final, ¿no? Bueno, pues estas hojas están organizadas de esa manera. Empiezan con una
idea religiosa que tiene que ver con el tema del libro, con la temática del libro, de la hoja, perdón, del libro, perdón, y a lo largo de todos los contenidos, tareas, ejemplos, demás, se va intentando relacionar. Parece difícil hacerlo porque es muy artificial, ¿no?, relacionar todas las asignaturas con esta temática, pero Manjón pues lo logra. Las hojas, yo analicé, para mi trabajo posterior analicé las hojas de matemáticas, que son la hoja cuarta y la hoja décima de cada libro, en total 10 hojas de matemáticas. Bueno, ya hemos visto que piensa Manjón que tiene que ser la escuela, tiene que ser motor, ¿no?, de educación. Vamos a adentrarnos en cómo se lleva a cabo lo que sería la didáctica manjoniana. Algunos han llamado didáctica manjoniana, el buen método que él llama. Manjón observa la naturaleza del niño. Para él la escuela es, como dice ahí, un gabinete de estudios, un campo de observación. Y toda su didáctica parte del profundo respeto hacia la naturaleza del niño. Amancio Renes, esa cita debajo de Amancio Renes, que fue uno de los principales colaboradores y admiradores de Manjón en su época, fue el director de las escuelas del Ave María de Dos Hermanas en Sevilla. Afortunadamente se conservan monográficos escritos por él sobre cómo era el día a día en las escuelas, y gracias a él conocemos muchos detalles. Pues él dice que Manjón observa y se convence de que al niño lo que le gusta es moverse y jugar. Saciar su curiosidad, desplegar la imaginación, sociabilizar, imitar, y eso es precisamente lo que Manjón utilizará para enseñar. Esta foto que he puesto ahí me hace mucha gracia porque en el Ave María se publicó una colección de tarjetas postales, esta es una de ellas, con distintas escenas escolares. La verdad tiene una información muy útil para este tipo de trabajo, ¿no? Y he encontrado, ahora veremos, cosas interesantes. Esta tarjeta se titula Colonia del Rosario, donde hay campo de cultivo para los niños. Yo no veo el campo de cultivo. Yo veo un arenero con unos niños pasándoselo bomba, unos matándose vivos aquí. Yo creo que intentaron ser políticamente correctos, pero esto debía ser el día a día en el Ave María, lo que quería Manjón, niños allí fogando, ¿no?, que diríamos hoy en día, pasándoselo bien, disfrutando del juego, ¿no? Y siempre que veo esa foto y leo el título digo, o no la han mirado bien, o no era políticamente correcto. Ahora veremos. ¿Vale? Comenté antes el libro del maestro mirando hacia afuera, en el que el cuarto volumen habla de los maestros didácticos y los que no son tan didácticos. Me ha parecido interesante, se ve poquito, destacar esta página por lo que comenté antes. Manjón respeta la naturaleza del niño porque él fue niño una vez. Y él, desde joven, pasó por la escuela de aquella época como alumno y como profesor. Cuando trabajaba y estudiaba, él impartía clases en enseñanza secundaria y él conocía el sistema educativo desde abajo, ¿no? Y la impresión que tenía no era buena. Entonces, se pone en el lugar de los niños y dice, yo no quiero que mis alumnos tengan la escuela que yo tuve, ¿no? Y aquí cuando habla del maestro que es amante de juegos escolares y el maestro que es hostil a los juegos escolares, dice, hombre hecho y derecho, recuerda lo mucho y bien que de niño y joven jugó y cuanto jugando ganó y ganó, por lo cual, siendo educador, considera como un pecado de lesa humanidad el impedir el juego a los niños y un semipecado el no tomar parte en él. O sea que encima el maestro tenía que tomar parte en el juego, bien para dirigirlo, ya para vigilarlo, ya para observar y estudiar, ya para avivar y animar a la gente. Entonces Manjón dice, el buen maestro sabe lo que disfrutaba de niño jugando y tiene que respetar a sus alumnos y garantizar, ¿no?, que desarrollen toda su naturaleza. Es curioso, en la segunda página detalla una serie de características que tendría el maestro hostil hacia el juego, ¿no? Y dice, maestra poltrona, toma por dignidad el no reír ni jugar. O sea, la maestra que a él no le gusta. La maestra neurasténica, sufre con el bullicio de niños y párvulos y les prohíbe chillar. Eso les dice es de gente maleducada. Les permite jugar a las damas y prendas.
entretenimiento más tranquilo que el marro, el corro y la cuerda. O sea, vale, tú juegas, pero a las cartitas ahí sentado no te muevas mucho. No, el niño tiene que moverse. Es una enseñanza dinámica. Este tipo de maestros dice, hasta tiene loterías y barajas para que jueguen los niños. ¿Qué de malo en las loterías y barajas que no le gustan a Manjón? Esto tiene mucho que ver con la enseñanza moral. Para Manjón, el juego, el azar, la lotería, estaba muy relacionado pues, con los vicios que pervertían a la sociedad de aquella época. Entonces, promover el azar así como así, no. Ahora veremos que usa barajas, usa el azar, pero bien dirigido, con un fin pedagógico, con unos materiales hechos es profeso. Pero así el azar y el juego de azar así por las buenas, no. Entonces, la maestra que a los niños les da una baraja de cartas así, no, ¿vale? Entonces, destaco eso porque es curioso. Está vinculado con lo que veremos más adelante. Bueno, el buen método del que habla Manjón se resume en 3 ideas fundamentales. Enseñar haciendo, principio fundamental de la escuela activa, el learning by doing, que decían los ingleses, instruir deleitando, hay que hacer de la enseñanza algo motivador, atractivo, captar la atención del niño, porque si no, y educar enseñando. El fin último es educar. Bueno, don José Montero Vives, que dedicó buena parte de su vida a estudiar la figura y la obra de Manjón, recopiló todos los principios de Manjón en lo que a didáctica se refiere y habla de la trilogía didáctica de Manjón: palabra, intuición y acción. Bueno, Manjón es que en este breve párrafo lo sintetiza todo. La palabra es el principal instrumento de la enseñanza, pero no el exclusivo. Unida a la palabra, la imagen o representación de aquello que se habla. Y mejor si podéis la cosa misma, y que los educandos la vean, la oigan, gusten, toquen y palpen, siempre que sea posible. Añadida a esto la acción del educando, haciendo que alterne con el educador en la conversación y ponga en práctica y acción cuando le estáis diciendo. Nada de rigidez e inacción. La escuela es gimnasio del alma y del cuerpo, y en los gimnasios hay siempre acción y movimiento. Palabra. Intuición, esto de hacer ver lo que estás intentando explicar y, si es posible, tocarlo, palparlo, ¿vale? Y por último, acción. Ya el hecho de tocar, palpar, hacer las cosas que te pide el maestro ya implica todo lo contrario a una actitud pasiva, ¿no? Que era lo que caracterizaba a la escuela tradicional. Cuando Manjón habla de palabra, del uso de la palabra, claro, para enseñar hay que hablar, ¿no? Hay que usar la palabra. Manjón aborrece la enseñanza dogmática que él había sufrido, aunque en ciertos momentos es necesario usar la forma positiva, ¿no? de la palabra. Hay que explicar algo, exponer, pero siempre que sea posible, Manjón usa la forma interrogativa o socrática, que consiste en ir dirigiendo al niño a través de preguntas hasta donde queremos llegar. ¿Por qué es buena esta forma de dirigirse al alumno? Pues porque excita y sostiene la atención de los niños, se ve si los niños atienden y entienden, y porque el alumno toma parte activa en la explicación y desarrolla más sus facultades. No olvidemos que la enseñanza Manjón tiene al niño como centro principal, ¿vale? Y él tiene que hacer ir construyendo su propio conocimiento. Intuición. Cuando Manjón habla de intuición se refiere a la percepción sensible a través de los sentidos, tocar, palpar, ver lo que estás explicando, y a la percepción intelectual, hacer comprender, facilitar la comprensión, ya sea a través de ejemplos, de metáforas, de todo tipo de recursos que veremos. Y por último, la acción, enseñar haciendo. Manjón es consciente de que uno aprende más cuando lo hace. ¿Cómo se concretan estos principios didácticos? Pues diálogo socrático y guiando al niño a través de preguntas, uso de recursos, figuras del lenguaje, metáforas, símiles, ejemplos, el entorno cotidiano como fuente de situaciones, contextos, ejemplos, y partir de lo particular a lo general, ¿no? Desde lo concreto a lo abstracto y de menos a más, de lo que uno comprende a lo que se le escapa. Bueno, me voy a saltar las citas. Muy relacionado con la intuición sensible, de tocar, está el uso de títeres pedagógicos, que él llamaba, los materiales y recursos manipulativos. Y, por supuesto, eso implica acción. Y por último,
relacionado con el uso de la palabra hilación, Manjón recurre a los juegos escolares de los niños, los juegos espontáneos de los niños. No hace falta gran artificio, los propios juegos que les gustan a los niños los podemos aprovechar para el aula, decía Manjón. Las representaciones teatrales también tienen un papel muy importante en la didáctica de Manjón, también en matemáticas, ya veremos cómo, y los cantos escolares. Los cantos escolares sobre todo se usaban en las transiciones. Cuando los niños iban de una zona a otra o cambiaban de clase, pues iban recitando las tablas de multiplicar, algunas cancioncillas sobre qué es la aritmética o qué es la geometría, poquita cosa. Bueno, pues este sería todo el edificio pedagógico y didáctico de Manjón. Vamos a ver qué pasa con las matemáticas, cómo encaja aquí todo. Me olvidé de uno, el aire libre. Su enseñanza activa, dialogada, intuitiva, si el tiempo lo permitía, tenía que ser al aire libre. ¿Vale? Vayamos con las matemáticas. Voy a ver un poquito de esto. Bueno, por suerte tuve la oportunidad de contar con muchas fuentes primarias en el archivo del Ave María, no solo las hojas catequistas y pedagógicas, sino una publicación periódica que se empezó a publicar en el Ave María, pues yo creo que con la muerte de Manjón, hasta los años 70, el Magisterio Avemariano. Ahí se recogen artículos de gente afín a la Ave María, lecciones prácticas de don Manjón que algunos discípulos reproducían. También hay memorias y testimonios de los visitantes, benefactores, gente que venía becada a conocer el proyecto del Ave María para exportarlo a otros sitios. Las postales, como he dicho, material didáctico que todavía se conserva. Entonces, había bastante información que organizar. Bueno, empecemos diciendo que las matemáticas que se estudian en el Ave María son las matemáticas que se estudiaban en la época, ¿vale? En los distintos sistemas, los distintos decretos, las matemáticas estarían en un segundo lugar. Primero estaría la enseñanza religiosa y la lengua y gramática, y en tercer lugar vendrían las matemáticas. A lo largo de todos esos años cambia poco. Bueno, y Manjón pues así lo pone en práctica. Las matemáticas y la lengua se estudiaban diariamente, todas las mañanas, durante 3 horas. La primera mitad de la mañana lengua, un recreo de media hora para jugar, y luego de 11 a 12 matemáticas. Y por la tarde, de 1:30 a 4:30, en invierno, y de 2 a 5, cuando el tiempo lo permitía, pues estudiaban alternamente geografía, historia, naturales, etc. Pero matemáticas diariamente. Cualquier esquina, cualquier placeta de los Cármenes era buen sitio para ponerse a calcular, cualquier pizarrilla. Todo estaba recubierto de cemento para que las niñas y los niños escribiesen. Pues lo que se enseñaba eran los principios de aritmética, el sistema legal de pesas y medidas, los quebrados, operaciones aritméticas básicas, y ya en la primera enseñanza superior pues se introducía la geometría, y ya hacia el final los principios de dibujo lineal y agrimensura. Lo que había que enseñar, en eso no hay mucha innovación. Manjón le da mucha importancia al cálculo mental y escrito. El escrito pues porque es el cálculo, digamos, más culto, ¿no? Que no todo el mundo sabía echar cuentas en papel, pero Manjón no pierde de vista que el escrito es el más usado en la calle, y él quiere que sus alumnos se desenvuelvan bien en la calle. Entonces dice, es una vergüenza no conocer el sistema métrico decimal y no saber calcular sin papel y pluma y ser vencidos por el carbonero y la vieja en el cálculo mental. Entonces da la misma importancia al cálculo mental y al escrito. El sistema métrico decimal, recojo aquí una cita de estos manuales, de estas guías didácticas de Manjón, le dedica un buen capítulo al sistema métrico decimal. En España tardó en implantarse y seguían coexistiendo las diferentes formas de medir. En cada localidad tenían su propia vara de medir, ¿no? Y aquí le sale la vena regeneracionista Manjón, cuando dice, este es el sistema aceptado por los pueblos más cultos y el que tiende a enseñorearse del mundo entero, el que se escribe y lee en los periódicos, el que se enseña en las escuelas, está mirando al resto de Europa y venga, poneos las pilas, y se practica en el comercio, y ya apela un poco a lo que tiene más cerca, y le dice, y que conviene que lo sepáis todos los que hayáis de emigrar
y todos los que desde este rincón queráis entenderos con los que viven fuera de él. Ahí. La geometría, pues, básica. Manjón ya le pasa como en la actualidad, que los maestros de hoy en día de matemáticas pensamos que la enseñanza de la geometría la dejamos para el final, y no se estudia bien. Y Manjón ya se dio cuenta de eso. Dice que con 12 o 14 asignaturas que se tienen, pues que apenas se dan 4 nociones básicas de geometría y que poquito a poquito. Dice, la geometría práctica se contenta con saber y trazar líneas aplicables a la escritura, al dibujo y nada, y poner los 4 figuras y dar su definición. Lo que es interesante de la postal es, no sé si se aprecia, la maestra está señalando en un muro una clasificación de los polígonos, me parece que es, ¿vale? Vendría a ser pues un muro como estos probablemente, ¿vale? Aquí se ve aquí arriba la clasificación de los polígonos, que yo creo que es la que está señalando la maestra. Bueno, enseñanza al aire libre. Los principios de la trilogía didáctica que hemos descrito antes, palabra, intuición y acción, se plasman en las lecciones de matemáticas como no podría ser de otra manera. Voy a poner un ejemplo de la enseñanza dialogada. Estas leccioncillas de matemáticas que como digo, he analizado a fondo, contienen el método, y este es el método, a base de preguntas y respuestas. Por ejemplo, para el metro y sus divisores. Pepe y Luis son 2 hermanitos, de los cuales Pepe es el mayor y está enseñando el metro a su hermano. ¿Ves esto que tengo en la mano? Él pone el ejemplo, o sea, cómo un maestro tiene que llevar esto a la práctica, tal cual, con las preguntas y hasta las respuestas que es previsible que dé el alumno. ¿Metro qué significa? Pues metro significa lo mismo que medida, que se mide con el metro. Con el metro se mide la longitud o largura de las cosas. La longitud o largura de las cosas, sí, lo largo que eres tú, esa ventana, aquella puerta, esa habitación. Dice aquí en chiquitito, dice, miden los objetos con el metro. Acción, el niño no le dice lo que es el metro, no, lo coge y lo mide. Al decir cuántos metros tiene de largo cada objeto, pregunta el otro Luis, ¿y cómo se mide lo largo que no llega a 1 metro? Pues lo largo que no llega a 1 metro se mide con el mismo metro dividido en partes. Anda, enséñame esas partes. Intuición. ¿Qué partes? Enséñamelas, que ya las quiero ver. Entonces se divide el metro en 10 partes iguales, se las enseña y ya pues se dice que son las décimas partes del metro y se llaman decímetros. Muy bien. Cuéntalos tú, pero cuéntalos para que se convenza de que hay 10. Suponte que este metro es una caña dulce, una caña de azúcar, y yo te digo, corta y cómete 1 decímetro. ¿Por dónde cortarías? Bueno, pues así todo. Al final lo hacen con una caña de verdad y se acaban repartiendo la caña, que suele ser el final de todas las lecciones de Manjón, que agudizan mucho el ingenio, las acerolas, reparte acerolas. Él lo dice, si contar cosas es más sensible que hacer números, cuente avellanas, confites, dedos de las manos, niños, piedras, lo que sea. Y luego ya cuentas por números. Bueno, pues ese sería un ejemplo de la enseñanza dialogada, de ese método socrático que emplea Manjón, vinculado, mezclado con la acción y la intuición, hacer, ver, sentir, tocar. ¿Qué materiales y recursos manipulativos para hacer la enseñanza sensible, ¿no? Pues en el Museo de la Casa Madre hay unos bloques de madera para enseñar el sistema decimal. En esta tarjeta se ve que han compuesto un número con esos bloques que van en orden ascendente. ¿Ves? En el bloque se ve un 9, una U y una M, 9 unidades de millar. Entonces los niños van componiendo los números con la escalera. Fichas, tablillas, cubos, esto también está allí, sus ábacos, sus pizarrines. Y en esta fichilla aquí se ve el cajón con las fichitas de madera. Se empleaban pues para aprender a escribir y también con números, componer números. Bueno, Manjón es consciente de que sus escuelas son pobres y sus niños son pobres y sus maestros más. Entonces anima a sus maestros a buscar en la naturaleza aquello que les sirva. Tampoco hace falta ser un genio para hacer tus propios materiales, ¿no? Pues les anima a buscar en la naturaleza. Relacionado también con la enseñanza activa están, como hemos dicho, los juegos pedagógicos. Bueno, tampoco Manjón hace grandes artificios, pues los propios juegos espontáneos que le gustan a los niños. Las rayuelas, las placetas de las escuelas estaban llenas de rayuelas, en este caso con figuras geométricas.
Hay alguna alusión que encontré a la tabla pitagórica de sumar, que es esta forma de representar la multiplicación. Se cruzan filas y columnas y se va poniendo el resultado de la multiplicación ahí. Pues parece ser que eso también lo representaban en el suelo y los niños la recorrían, saltaban, brincaban y aprendían a multiplicar. Las barajas, como he mencionado antes, no cualquier tipo de barajas, dice que los niños tienen inclinación al azar y la pugna, pues el buen maestro tiene que dirigir esas inclinaciones a objetos útiles, como estos niños que están jugando, como dice la tarjeta, con barajas y fichas en el patio de las escuelas, con barajas que les ha hecho su maestro. Ya está. Muy relacionado con el juego y el gusto de los niños por imitar y por lo cómico y la teatralización están las escenificaciones en las escuelas del Ave María. Manjón dice que cualquier diálogo, cualquier cosa que se pueda poner en forma de diálogo se puede teatralizar, se puede escenificar. Entonces, partiendo de esa base, pues el diálogo que hemos visto antes de la caña de azúcar y el metro, pues también se puede reproducir, ¿no? Pero muy característico, y solo lo he encontrado en la enseñanza en la lengua también, en matemáticas y en lengua se usa lo que Manjón llama la personalización, que consiste en que cada niño se pone un peto. Estos petos están en el Museo de la Casa Madre. Se pone un peto con un número, una letra, una figura geométrica, aquí un trapecio, un paralelogramo, y se transforma en ese objeto o concepto matemático y como tal se relaciona con el resto. Entonces, pues hacían las escenificaciones o personalizaciones, por ejemplo, de la suma y representaban la suma. Los niños se ponían en fila, componían un sumando, los otros debajo, otro colocaba una vara y debajo ponían el resultado. Pues ya está. Esta es otra manera de sumar. Esta foto también es de dos hermanas, de Amancio Renes, y escenificaban el sistema métrico decimal. A cada uno se le da una moneda o bien pesas y medidas, y los de al lado pues relacionaban con él en función de quién valía más, quién pesaba más, etcétera. Hay también una descripción de este juego que Manjón llama lugares aritméticos. Pues nada, cada niño cogía su peto, se colocaba en las filas de abajo y arriba el orden, el valor posicional. Los demás se colocaban a los lados y cuando el del 4 se lo colocaba en la C, pues todos decían 400. Cuando el del 3 se colocaba en la decena, decían 30. Y es la forma en la que Manjón mezcla acción con dramatización para la enseñanza de las matemáticas. Dejamos a un lado el aspecto más lúdico, más material, ¿no?, de la enseñanza para centrarnos en la educación, ¿vale? Todo esto pues pone de manifiesto que la enseñanza de Manjón efectivamente responde a estos principios activos, lúdicos y demás, pero no olvidemos que el fin último de Manjón es educar, ¿no?, en educar en valores morales y religiosos. Las matemáticas no le vienen mal, porque él alaba esa ciencia en la que todo es exactitud, lógica, precisión, rigor, y dice que para forjar caracteres, pues las matemáticas son una disciplina, una ciencia pues estupenda, ¿no? Que mejor, ¿no?, que una disciplina que contenga la viveza de la imaginación dentro de la razón y el juicio. Estupendo. Pero él dice que también las matemáticas son muy secas y abstractas, así lo dice. Las matemáticas son muy secas y abstractas y por sí solas no valen para educar. Hay que aderezarlas con algo, ¿no? Entonces se plantea cómo se puede educar a través de las matemáticas y encuentra la respuesta muy rápidamente. Dice, haciendo que los problemas recaigan sobre hechos de la vida práctica. Con esto mata muchos pájaros de un tiro. En la didáctica de la matemática actual, un elemento curricular muy importante es el uso de contextos y situaciones cotidianas cercanas al alumno, y Manjón se dio cuenta enseguida que atrae la atención del niño y le permite educar. Bueno, este extracto es muy largo, pero es muy interesante porque resume muy bien, es un ejemplo perfecto de cómo Manjón educa calculando. Dice, conviene que la escuela sea ante todo casa de educación y lo sea por medio de la instrucción. Más cómo se podrá educar por las matemáticas, haciendo que los problemas recaigan sobre hechos de la vida práctica. Y cuanta mayor aplicación tengan, pues más grande el interés que despiertan. Se trata, por ejemplo, de la salud y se presenta el siguiente problema. Claro, la insalubridad, la falta de higiene, la enfermedad era algo habitual en la sociedad
en la que se movía Manjón. Y claro que tiene que enseñar a sus alumnos a mantener pues esa higiene, ¿no? Y les habla del caso de la tisis. En España mueren al año el 30 por 1000 de cada 1000 habitantes. Y la séptima parte mueren tísicos. Siendo la población de 18 millones, ¿cuántos mueren al año de todas las enfermedades y accidentes? ¿Cuántos de tisis? ¿Cuánto tal? Bla, bla. Bueno, pues un problemita de esto, típico. Bueno, pues hace sus cuentas, no sé cuánto mueren de tisis, no sé cuánto mueren al día, no sé cuánto mueren por semana. Y ahora ya empiezan las otras matemáticas, que decía en el subtítulo de la conferencia. Dice, planteado el problema y por vía de descanso, se puede, por ejemplo, hablar brevemente, primero, de lo que es la tisis pulmonar o tuberculosis, cómo es enfermedad contagiosa, cómo los medios principales de contagio son tal. El tísico a quien se debe cuidar, pero con precauciones, por su contacto, patatín y patatán. Todo, o sea, higiene, salud, es peligroso comer carne, higiene. Remedios, patatín y patatán, o sea, dar una charla magistral sobre la tisis, aprovechar la circunstancia. Y, finalmente, educación moral. Ya resume todo y a lo que vamos, a educar en valores. La tisis del alma son los vicios. Nos vamos al ámbito moral, que empiezan por herirla y si no se pone remedio acaban con matarla. Y no pocas veces la tisis pulmonar procede de los vicios. Prevengámonos contra uno y otro, y si el mal nos amaga, evitémoslo cuanto antes, y tratemos con toda prevención a los tísicos espirituales y sus obras, que son los esputos de sus conciencias descompuestas. Pero tiene su arte, ¿eh? Sí, sí. Lingüísticamente, sacar estos paralelismos. Tal sucede con las palabras y los escritos malsanos e infectos de los tuberculosos de la impiedad y de la pornografía. Ahora, y el problema empezó con que en España había 30 por 1000 de tísicos, ¿vale? Bueno, este es el más, uno de los más descarados, es el que usa él como ejemplo, pero luego hay algunos muy bonitos. Por ejemplo, en matemáticas he encontrado parábolas. En todas las hojas creo que conté unas 10, 11 parábolas como tales. Ahí ya Manjón ya no usa el estilo socrático, ya usa el estilo catequístico. Las parábolas las sitúa en contextos muy cercanos y muy conocidos por el alumno, ¿cómo no? Es muy característico el uso de nombres alegóricos en estos pequeños cuentecitos con moraleja. Los usa en el bloque de aritmética, sobre todo, porque ya veremos que la geometría la dedica a la enseñanza religiosa, se presta más a enseñar religión. Entonces, las parábolas se centran en los conocimientos en los contenidos de aritmética. Curiosamente, en el análisis que luego hice ya de tareas, el 60% de tareas donde aparecen estas parábolas son meramente para ejercitar los contenidos matemáticos, no tienen otra pretensión, es un problema de aplicación. Y otras son sí específicamente tareas finales donde ya se reflexiona y se sintetiza todas las enseñanzas de la lección. Y en las parábolas lo que se intenta transmitir son sobre todo valores morales y sociales. Voy a poner un ejemplo, tengo un montón, el de los vicios. Vamos a leer el cuadradito que está el recuadro que está en amarillo porque es una entrada del diario de Manjón, del 9 de marzo del 1901. Dice, jugaban hoy varias niñas a la familia y decía una, tú eres la madre y yo el padre, que vengo borracho y te pego, insulto y echo de casa, y tú huyes para que no se te mate. Escandalizamos entre los dos el barrio y nos meten en la cárcel. Y dice Manjón, si estudian y aprenden los niños. Eso es lo que veía Manjón. Entonces, ¿qué matemáticas les va a enseñar? Pues estas. Está practicando la multiplicación y les plantea este problema. Blas gasta en mal aguardiente y peor tabaco cada día 15 céntimos. ¿Cuánto gasta al año? ¿Cuánto ha gastado en 35 años que tiene esos dos vicios? Claro, Blas se enfermó del estómago y murió en el hospital. Y sus hijos heredaron los vicios del padre y la miseria. Un 2 por 1. Luis, conociendo que el alcohol y el tabaco son dos enemigos de la salud y el bolsillo, y deseando inculcar esta idea a sus hijos, veis la idea de los contrastes en Manjón. Primero te pone el vicioso y luego te pone el virtuoso. Luis, conociendo que el alcohol y el tabaco son dos enemigos de la salud y el bolsillo, deseando inculcar esta idea a sus hijos todos los días en presencia de su familia, echa en una cajita
10 céntimos de ahorro. Una por él y otra por sus hijos. Y al año se encuentra con cuánto ahorro. Y a los 35, más los intereses, un estómago sano y un pulmón limpio, que alargan la vida y la hacen más agradable y fecunda. Y más aún, con los ahorros compró un huerto. Y construyó en él una casita rodeada de higueras y parras, al estilo de los Cármenes Avemarianos. Y sentado a la sombra de una higuera y rodeado de nietecitos, les enseñaba a calcular diciendo: esta casa y huerto nos costaría en renta no sé cuántas pesitas al mes. Claro, ya la había pagado, si tuviese que alquilarla le costaría tanto. ¿Cuánto nos ahorramos al año? Esta renta la disfruto yo, ya hace 10 años. ¿Cuánto he ahorrado? Y la disfrutarán vuestros padres si sois económicos, laboriosos, honrados. La transmitiréis no sé cuántos años más. ¿Cuánta renta habrá producido? Moral: ¿qué diríais de mí si vendiera esta casa para comprar veneno y tomarlo y envenenaros, o la convirtiera en papel y la quemara para desheredaros? Pues eso hizo Blas, echando los ahorros en aguardiente y tabaco. Si no se te quitan la gana de fumar y beber después de esto, de verdad. Simpático, ¿verdad? Pero lo interesante es que, claro, tú lees esto y dices: ¿por qué le da Manjón por inventarse esos problemas? Pues eso, violencia de género, borrachos y gente arruinada por culpa del tabaco y el alcohol. Bueno, no me voy a extender más, si luego tenéis interés hay más ejemplos. He querido destacar la idea del patriotismo en Manjón porque, como mencioné antes, para Manjón ser patriota no es irte a la guerra, alistarte en el ejército, es el amor y conocimiento de la propia tierra, el espacio que ocupa tu gente, tus costumbres, las tradiciones, ¿no? Tener memoria, la memoria histórica, ¿no? Y eso hace que Manjón vincule las matemáticas siempre que pueda con la geografía y la historia, para fomentar esos valores patrióticos. Manjón ejerció de maestro de profesor de geografía e historia en Madrid, en el Colegio San Isidoro, cuando estaba estudiando allí las oposiciones a cátedra. Imagino que de ahí le vendrían sus conocimientos, ¿no, Andrés? Vale. Bueno, tiene conexiones muy simples, pues un típico contexto para un problema. Europa tiene no sé cuántos millones de habitantes, Asia tantos, no sé cuántos. Bueno, si veis arriba en el apartado G, después de sumar y los métodos de Castilla, Andalucía, no sé qué, dice: los 400 millones que habitan en Europa, no sé cuántos son católicos y no sé cuántos cismáticos. O sea, él siempre barre para lo suyo también, o sea, ¿vale? Y bueno, problemas de restar, pues aquí superficies de España, alturas de montañas, etcétera, etcétera. Bien, lo típico. Pero luego tiene otras situaciones muy locales, muy interesantes. En esta habla, por ejemplo, de llamar la atención sobre la agricultura, pero no cualquier agricultura, la de la Vega de Granada, y te habla de la historia de los dos Juanes, del Juan Creos y el Juan Rubio, que montaron una pequeña fábrica de azúcar, ¿no? Una azucarera. Y te habla de estas dos personas, de su emprendimiento, y bueno, no sé si os queréis entretener en leerlo. Lo rica que es la madre tierra, pues sabiéndola cultivar no solo se cansa, sino que cada vez produce más. La riqueza que contiene el cerebro del hombre, la iniciativa de un médico y un boticario metidos en industriales y labradores, enriquecieron Granada y sus contornos. Eso es ser patriota para Manjón, ¿vale? Y todo empieza por eso, pues porque el problema habla de que si una hectárea de la Vega de Granada produce no sé cuánto, pues, ¿vale? Y ya empieza a hilar una idea con otra y... Por último, bueno, hasta aquí los valores morales, religiosos, todo esto parece que bien, ¿no? No parece tan difícil de encajar. Ahora, ¿cómo encaja Manjón la educación religiosa en las matemáticas? Bueno, de dos maneras. En primer lugar, pone la temática religiosa al servicio de las matemáticas, como un contexto más. Ya hemos mencionado que al principio y al final de cada lección se repite un pensamiento, una idea religiosa, y eso le sirve de hilo conductor. Esto es importante porque en las lecciones de matemáticas esta idea religiosa, que vertebra toda la lección, le proporciona muchos ejemplos y situaciones concretas para aplicar las matemáticas. Igual que las aplica en el caso de la Vega de Granada, la geografía, pues también la religión le proporciona contexto. Vamos a ver. Sobre todo en geometría. Manjón considera que la geometría le viene muy bien como auxiliar de la teología y la moral. Ahora veremos. Y una segunda forma que es muy interesante, no hay muchos ejemplos, pero Manjón hemos dicho que alaba, ¿no?, las matemáticas, ese rigor, esa claridad, y la intenta imitar para justificar verdades religiosas. Hace unos pseudo razonamientos al estilo matemático para justificar lo que él quería justificar. Vamos a entrar en materia.
Por ejemplo, estos pensamientos que hay al principio y al final de la lección, como os digo, cuando empieza la hoja sobre geometría, dice, así como en geometría, sin el punto que lo en extenso no habría líneas, sin líneas no hay superficies y sin superficies no habría cuerpos geométricos. Aquí he hecho un resumen de lo que es la geometría, básicamente, desde la dimensión 1 a la dimensión 3. Así en sociología, sin Dios, que sin ser extenso es inmenso, no habría religión. Sin religión no habría moral, sin moral no habría derecho y sin derecho no habría sociedad ni humanidad. Y a lo largo de la lección está hablando de, esta hoja va sobre los mandamientos, la ley de Dios, la rectitud moral, el orden. En esta lección hablan de la verticalidad, las rectas paralelas, posición relativa de rectas, etc. Y entonces, pues, le sirve el contexto religioso para volver a incidir en esos conceptos, la noción de verticalidad, de paralelismo. Una persona bien aplomada y nivelada vale por cientos desequilibrados. Para no caer, no hay cómo guardar la verticalidad, pues los hombres y casa, cuando se desnivelan, caen del lado del que se inclinan. La sinceridad tiene por base el amor a la verdad, la estabilidad y carácter tienen por base un buen cimiento o pedestal, sobre el cual sube y baja la acción en sentido vertical y nunca se desnivela. Aquí las aplicaciones ya son un poquito más artificiosas, pero bueno, está mal. Está mucho mejor. Aquí habla de convergencia, está más bonito, está más poético. Dice, como las ramas del árbol convergen en el tronco que las sostiene y da vida, así todas las acciones del hombre y todas las leyes justas convergen en la ley de Dios. Fijaos qué símiles, es muy poético, que las rige y sostiene y da vida. El decálogo es la ley de todos los actos y la norma moral de la vida para individuos y pueblos. Quien la observa es bueno, quien la quebranta es malo. El pueblo que observa el decálogo será honrado, tal. Y ahora empieza. Expliquen los mayores estos pensamientos. Ya no es enseñanza dialogada ni socrática, ya es más catequista, ya. En Dios creador convergen todas las... creador de criaturas, sí, convergen todas las criaturas. En Dios causa primera convergen todas las causas segundas. En Dios primer principio convergen todas las ciencias, convergen. Si de aquí no te enteras lo que significa converger en matemáticas, en el decálogo, que es la ley de Dios, convergen todas las leyes justas. Y luego pues habla de eso, al final habla de diverger, dos órdenes morales enteramente paralelos o que puede que nunca se junten o converjan. Se explaya aquí con la religión. Esta también es bonita, es el tema de la hoja dedicada a la circunferencia. Al final del todo, para volver a insistir e incidir en las nociones de, pues eso, de tangencias, circunferencias concéntricas, dice, como la circunferencia no tiene principio ni fin, así Dios, que por ella se simboliza. Lo que es el centro respecto a la circunferencia, eso es Dios respecto a los mandamientos. El centro del cual todos nacen y en el cual todos convergen. Como son indefinidos los radios que caben en una circunferencia y todos son iguales, así los hombres en su origen y destino, etcétera, etcétera. Dice, la verdad y el error, el bien y el mal, Dios y el pecado se oponen per diámetro. Es un catecismo geométrico. Bueno, y lo que comenté antes de cómo usar razonamientos pseudomatemáticos para justificar por lo que le interesa justificar. Dice, conclusión pedagógica moral, en la primera lección de aritmética sobre lo que es la unidad y aritmética. El uno es algo, sí es algo. Sin uno se puede contar algo, no. Y con uno, ¿qué se puede contar? Todo. Mirad, así como sin la unidad, sin el uno no habría medio de contar, no habría aritmética, así sin el ser primero, sin el Dios único, no habría seres existentes, no habría mundo. Recordemos que sin unidad no hay cantidad ni números y por tanto no hay aritmética. Pensemos en que hay en la realidad muchos números concretos o cantidades de cosas reales y digamos, sin un uno, la unidad primera no existiera, ¿cómo hubieran esas cosas salido de la nada al ser? Esto es, del 0 al 1. O Dios existe o las matemáticas engañan. Ya se excede un poco, pero bueno, tiene su arte, ¿no? A continuación del trabajo meramente descriptivo que hice para terminar los cursos de doctorado, me adentré en el análisis didáctico de las hojas catequistas y pedagógicas. Las dividí en categorías, en pequeños ítems, pequeñas
tareas, digamos, con un mismo fin didáctico, y analicé pues todos los elementos curriculares que a día de hoy la didáctica dice que tiene que tener una buena tarea matemática. Sistema de representación, conexiones con otros bloques de la matemática, con otras disciplinas, valores, contextos, situaciones, bueno. Y hice un análisis de las tareas en las que aparecen expresamente valores, educación en valores. También hice un análisis de todos los valores que subyacen en todas las tareas, pero bueno, no viene al caso. Y es curioso que de las 202 tareas o reflexiones o alusiones donde aparece expresamente la educación en valores, los valores religiosos son los que más aparecen, el 17%, seguido de los valores sociales y morales. Entre los tres, un 40 y tantos %. Entonces, Manjón sí que es fiel a sus planteamientos, a su propósito, y realmente crea un edificio escolar en el que efectivamente los valores religiosos y sociales y morales son lo que más predomina. Y bueno, pero que los hay de todo tipo, que también está en concordancia con esa educación integral que él propugna, no se olvida de ninguno. Todo, ecológicos, estéticos, de todo tipo. Bueno, pues estamos llegando al fin. Las matemáticas, para Manjón, ayudan a desarrollar facultades intelectuales, a adquirir conocimientos útiles para la vida, como no arruinarte, como no enfermar de tisis, contribuyen a la educación religiosa, a su manera. Por supuesto, fomentan valores morales, sociales, el amor a la patria y contribuyen o se incrustan en esa concentración religiosa que él diseña, ¿no? Él habla de buen método, y cuando habla de buen método, pues a mí me viene a la mente la enseñanza competencial que hoy en día hacemos, ¿no? Que los niños se impliquen, ir de lo concreto al abstracto, allanar el camino, ¿no? El uso de materiales, la gamificación, que hoy está tan en boca de todos. Y como dije, pues esto lo plasmé a través de un análisis didáctico objetivo y ya más científico. A lo largo del siglo XX pues hay innumerables citas de innumerables pedagogos y teóricos de la educación y la enseñanza que nos dan citas pues muy similares a las que nos podría dar Manjón. Yo encontré esta de Alsina, de Claudia Alsina, que es uno de los referentes en didáctica del siglo XX, que dice: para nuestros alumnos de clases elementales lo concreto empieza a ser el mundo observable y el mejor material para la enseñanza se encuentra en la vida, la cultura, la calle y la casa del juego. Lo podría haber dicho Manjón, ¿no? 100 años antes. Pues gracias, hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado. Muchas gracias a ti, Irene. Pues sí que nos ha gustado. ¿Te ha gustado? Incluso a quienes no nos gustan las matemáticas. ¿Has visto? Porque no tuvimos una pedagogía manjoniana cuando nos la enseñaron, supongo. Bueno, pues tenemos unos minutillos por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Vamos, sí. Trae el micro. Voy a poner uno de los problemas, que también es muy, muy bonito, sobre, pues si lo queréis ir leyendo de fondo, sobre lo que piensa Manjón de la guerra, que le robó a sus maestros que alistaban. Usa el nombre alegórico, el protagonista del cuentecillo se llama César, y bueno, lo dejo, pues si lo queréis ir leyendo. En primer lugar, enhorabuena por esta disertación tan interesante, tan profunda y tan estudiada. Yo simplemente agregar algunas cositas más de mis experiencias personales de los muchos años que llevo dentro de la verdulería. Mejor le daba mucha importancia también a la música y todas las asignaturas, todas las materias tenían sus cantos, tenían sus canciones. Las matemáticas también las tenían. Había canciones pues, para el punto, para la línea, para la circunferencia, para la suma, para la resta, para la multiplicación, para la división. Una de estas, que yo también la canté en alguna ocasión, como niño, dice: oro de ciencia la de cantar, la más perfecta, la más cabal. Tú eres la base de las demás, cuando se enseña a calcular. Sumas, restas, multiplicas y divides cuando tienes que cobrar o que pagar. Estas reglas aritméticas, no olvides, en la vida son de gran utilidad. Pero llegando un poquito
es algo, si el uno se puede contar, la respuesta nada. Y con el uno se puede contar, la respuesta pues todo. Conclusión. Así como si la unidad, si el uno no se puede contar, no habría aritmética. Así, sin un ser primero, sin el Dios único, no habría seres existentes, no habría mundo. Dame la unidad y os daré la divinidad, dice Mahoma. El otro día, bueno, hay también otra que me llamó mucho la atención. Le dice a un niño, dice, escribe ahí en el cerrado un cero. ¿Tiene valor? Nada. Pon otro cero. ¿Tiene valor? Nada. Pon 40 ceros. No tiene valor. Ponle un 1 delante. ¿Quién le ha dado el valor? Dios es el gran mundo, es el que nos da el valor a todos. Y por agregar alguna anécdota, como conté el otro día aquí sobre Mahoma y la popularidad que tenía, el otro día me refería cuando iba a la universidad, se encontraba de alumnos. Tanto ya como a su hijo de Granada, Vicente Casanova Mazor, había oído hablar mucho de Mahoma en la prensa, pero lo quería conocer personalmente. Se entrevistó o lo mandó un mensaje con la universidad diciéndole que tenía mucho interés en tener una entrevista con Mahoma, y el rector dijo que no había ningún inconveniente. Entonces un día el arzobispo, que por su carrera, se presentó en la universidad. Vengo a hablar con Mahoma, a tener una entrevista. Muy bien, vamos a aprovechar de hacer la tarde que entra ahora a clase. Se dirigieron a la clase y efectivamente Mahoma llegaba para dar su clase. Se presentó el arzobispo, representó el rector de la universidad, y mire que viene a hablar con usted. Muy bien, pero yo, su excelencia, perdone, pero es que tengo que dar la clase. Si me apetece, ¿por qué no entrar a la clase y después hablamos? Y entonces, pues, el arzobispo no se dio y entró. Mahoma explicó la clase, preguntó, explicó la lección del día siguiente, y al salir, pues conversaron. Se despidieron, lo acompañaron el profesorado, el rector, al arzobispo, al salir de la universidad, y cuando ya se había marchado y volvía de regreso por el pasillo, le dice el rector: don Andrés, no ha sido usted correcto hoy. ¿Qué me sucedió? Hombre, lo correcto hubiera sido que usted hubiera suspendido hoy la clase. Bueno, ¿qué me dice usted? Por delicadeza a la persona que ha venido. Dice: mira, señor rector, lo primero es el deber, lo segundo es el deber, y lo tercero es el deber. Y eso es lo que yo he hecho, cumplir con mi deber. Es usted un hombre excepcional, es usted un hombre extraordinario. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues volvemos a agradecer a Irene su magnífica conferencia. Gracias.